Gracias, Presidenta. Yo sé que es tarde, pero algo que quiero decir, porque este debate sobre la libertad anticipada, la verdad que es apasionante y me parece muy interesante que lo demos aquí en particular. Esto de liberar y no liberar, me parece que está bueno ponerle un coto al menos de ribete técnico. La libertad anticipada, como no es nueva, ha existido siempre, se limitó para algunos casos en el pasado. Ahora bien, yo creo francamente que en este marco del debate probablemente la propia bancada del Frente Amplio no acompañe buena parte de esta libertad anticipada. Porque aparte, técnicamente debo decir que tiene fundamento. La discusión es netamente política. Si uno mira el anclaje técnico de la libertad anticipada, buena parte de la academia sostiene que no es un beneficio, que es un derecho. Y esto no lo estoy opinando, lo estoy básicamente parafraseando. Ahora bien, yo no he escuchado a ninguno aquí que diga voy a levantar la mano para que, por ejemplo, femicida pueda salir antes. Y aparte, si me pongo a mirar los casos que se incluyen en la nómina de posible libertad anticipada, el caso más claro de manual son los reclusos de Domingo Arena, porque los conceptos tomados en cuenta para que un juez en forma discrecional otorgue una libertad anticipada tienen que ver en buena medida con el margen de rehabilitación que ha tenido y su capacidad de reincidencia y su capacidad de reinserción social. Entonces, la verdad que es poco presumible que un recluso que tiene arriba de 80 años, que está recluido por eventuales acusaciones hechas hace 50 años en un marco de otro tipo de gobierno y demás, lo vuelva a hacer, parece poco creíble. O sea que si uno tuviera que evaluar a la luz de la visión académica de libertad anticipada, ninguna sería más justificada probablemente que la de un preso que está hoy en Domingo Arena o en Coraceros o vinculado a cuestiones llamadas de derechos humanos. Yo no sé, y no he escuchado aquí a nadie de la bancada de gobierno decir yo voy a acompañar este proyecto de libertad anticipada, tomando en cuenta incluso que en el marco de la discusión académica válida puede llegar a implicar la liberación anticipada de presos vinculados a derechos humanos y demás. Sí me gustaría saber, si es posible, si la bancada de gobierno estaría dispuesta a acompañar esto, en su caso, pues si no, estamos todos de acuerdo y estamos discutiendo la nada. ¿Me explico? Porque esto vino enviado de un grupo del Poder Ejecutivo que en Seguro vi la integración, porque yo fui al Paraninfo y me dieron un libro, y en la parte de adelante del libro está quienes integraron el grupo, y en el grupo no hay ningún legislador del gobierno, son básicamente técnicos que arman un informe técnico. Por esa razón, quizás estaría bueno tener alguna consideración preliminar política de si habría voluntad para acompañar esto, porque si no la hay, ya ni discutimos nada. Digo, lo pongo sobre la mesa porque me parece que es de recibo entender el alcance y el funcionamiento del concepto de libertad anticipada. Y lo otro, me parece que sí está bueno que lo hagan para todos, porque lo que no podemos hacer es hacer reglas eligiendo las pintas. O es para todos o es para nadie, porque las reglas no pueden ser para uno sí y para otro no. Gracias, Presidenta. Muy bien, tiene la palabra la senadora Betiana Díaz. Gracias, Presidenta. Me pide una interrupción la senadora Quechichian. Gracias, senadora Díaz. Gracias, Presidenta. La verdad que yo no tenía intenciones de intervenir. Había estado al principio acorde a que hablaran los compañeros integrantes de la comisión, pero bueno, la sesión ha transcurrido como ha transcurrido y la verdad que me siento en la obligación de responder algunas cosas escuchadas hoy aquí. La verdad que cuando hizo la intervención el senador Nicolás Mesa, yo me sentí muy identificada con lo que él planteaba, porque había leído hacía pocos días un reportaje estupendo para mí en la diaria del señor ministro, en donde él decía claramente que no hay otra forma de construir seguridad
sino mediante acuerdos que vayan más allá de cada uno de los partidos. Porque la unidad del sistema político es la frontera más firme contra la expansión del crimen organizado. Esto es una máxima que a esta altura es indiscutible a nivel mundial. Yo no sé si todos somos conscientes de esto. La verdad, hoy me quedan dudas. Un país que no tiene un sistema político fuerte, lo que hace es que termine siendo cooptado por el dinero de las organizaciones criminales. Y después decía el ministro, es decir, es muy grave esto. Nosotros tenemos una responsabilidad de ponernos de acuerdo en algo. Tenemos, compañeros senadores, porque tenemos un problema muy grave. ¿Es de ahora? No es de ahora. ¿Es del gobierno anterior? No es del gobierno anterior. Yo les diría que si hay una fecha en donde uno puede pensar que comenzó esto, es en la crisis del 2002, donde hubo un desbarranque de la seguridad, un desbarranque económico y donde ingresó la pasta basa por primera vez en el Uruguay a comercializarse y a consumirse. Nos tenemos que hacer cargo todos de esa realidad. Es una lucha muy compleja, pero uno se siente medio decepcionado cuando estas cosas, porque en realidad si fuera solo esta interpelación, absolutamente con derecho a realizarse, porque esos son los instrumentos, las herramientas que tiene la oposición. Pero hubo 9 interpelaciones en febrero, todas iguales. No hubo ni un tema, no la seguridad, ningún tema en el que pudiéramos ponernos de acuerdo en nada. 9 interpelaciones en el verano, sin ponernos de acuerdo. Y entonces, nosotros después venimos acá a escuchar cosas tan ridículas como que el Frente Amplio es antiguo, se quedó en el tiempo, usa radios a pila. Por favor, decirle eso al partido político del Ceibal, al partido político del 5G, al partido político de la fibra óptica, al partido político de los data centers, al partido político de la energía alternativa, y al partido político que dejó atrás los chalecos vencidos, que dejó atrás la falta de material para los policías, que dejó atrás los revólveres sin bala, que dejó atrás las libretitas para tomar las denuncias, que dejó atrás los subsidios, los salarios miserables que tenían los policías, que dejó atrás la falta de sindicalización. Eso sí que es ser antiguo. No somos antiguos. Que dejó atrás las comisarías ruinosas porque las tuvimos que arreglar una a una, todas en todo el país, y pasamos a mejores vestimenta, a mejores materiales, a tabletas para recibir las denuncias. Y soy testigo como ex ministra de Turismo que hasta el ministro Bonomi puso policías que sabían portugués e inglés y íbamos a tomarle la denuncia a alguna... ¿Tengo tiempo? Algunos efectivamente algunos turistas que podían tener algunos episodios, porque es cierto que no había todavía episodios muchos de inseguridad. No ese Uruguay sombrío que nos quiso vender hoy Bordaberry, que me dolió muchísimo. Entre el 2005 y el 2020 parece que era todo negro. Él sabe muy bien que en un momento difícil como fue el año 2000, 2001 y 2002, yo, directora de turismo, y el ministro salimos juntos a promover el Uruguay. No hicimos ninguna carne de cañón de la realidad espantosa que vivía el Uruguay, y en esos momentos de crisis hay que estar juntos. Y en este caso yo creo que eso está faltando. Entonces, ¿a qué conclusión llego? A leer la declaración del presidente del directorio del Partido Nacional, al que parece que adhiere el Partido Colorado. Agosto del 2025. Delgado, presidente del directorio del Partido Nacional, declara que su partido adoptará la postura de trancar y bloquear todas las políticas de Shaman Duorsi. Y la verdad que es lo que estoy viendo. Eso es lo que ustedes dicen que nosotros no vivimos en la realidad. Bueno, a mí la realidad lo que me muestra es esto, una trancada permanente de todo, no solo de un tema difícil de solucionar como los temas de la seguridad o algunos otros temas, de todo. Entonces, no queremos la represión. A ver,
Entonces fueron caminando solos todos esos miles de presos que cada vez tenemos más. Teníamos 13.000, tenemos 17.000. Esos 4, 5.000 o muchos más que ingresaron a las cárceles, muchos más en los gobiernos del Frente Amplio, ¿fueron caminando solos o los combatimos nosotros? No nos ridiculicen, no quieran hacer una caricatura de lo que es una fuerza política seria, que ha gobernado 15 años con la Constitución en la mano y que tuvo en esos años de gobierno encabezando los mejores rankings de casi todo en el mundo, de democracia plena, de libertad de prensa, de todo lo que ustedes se puedan imaginar, de clima de inversiones, de seguridad jurídica, de todo lo que ustedes quieran. Entonces, no nos caricaturicen, porque no está bueno denigrar así a los opositores, en este caso la oposición a nosotros, porque eso no construye nada. Entonces, el plan tiene 79 acciones concretas, tiene 100 medidas, tiene ejes que miran 10 años para adelante. Bueno, yo qué sé, no sé, puede no gustarle a algunos, pero hay un plan, hay una idea, estamos atrás de eso, se construyó entre todos. Ahora parece que ejercer la autoridad es venir uno, meterse dentro de un cuarto y hacer un proyecto y ponerlo en funcionamiento, es sin consultar a nadie. ¿De qué autoridad me hablan cuando hablan de ese tipo de cosas? No es pegar 4 gritos. Entonces, nosotros vivimos en el periodo pasado al ministro Heber. El ministro Heber vino a una interpelación. Hizo que se hiciera una sesión secreta. Nos dijo que tenía una cosa gravísima para transmitirnos. La cosa gravísima era que habían identificado a 4 familias vinculadas al narco, que era la verdad. Eso sí que la montaña parió un ratón, porque hacía más de 10 años que se sabía cuáles eran las familias vinculadas al narcotráfico. Lo que no nos dijo, y se ve que no lo tenía ni en el radar, era que en el Uruguay ya estaba el primer comando capital, ya estaba el Tren de Aragua, que tiene vínculos económicos con Argentina, con Brasil, con Chile, con Bolivia. Entonces, a ver, ¿ustedes creen que hicieron todo bien y por eso perdieron las elecciones? ¿Ustedes creen que hicieron todo bien y por eso perdieron las elecciones? Porque hablan de las encuestas. A nosotros, vuelvo a repetirlo, ya lo dije en otro debate, a nosotros nos dan mal y las miramos y nos ocupamos, pero a ustedes les dan mucho peor, Pésimo de pésimo le dan de cómo la sociedad los está mirando, de cómo se están parando ante los problemas que tiene el Uruguay como oposición, que las tienen que controlar, que tienen que jugar su papel, pero la gente está mirando que lo están haciendo muy mal, pero muy mal. Entonces, acá se habla de las personas, de las situaciones dramáticas de inseguridad. Claro que son dramáticas. Si yo me pongo a leerles todo esto que tengo acá de lo que decía la gente del 2020 al 2025, la inseguridad sigue preocupando a la población y será tema de la próxima campaña, 2023. El 56% evalúa negativamente el estado de la seguridad en el país y el 49% califica como mala la gestión del gobierno. Vecinos de Tres Cruces juntan firmas en reclamo por la inseguridad y las personas en situación de calle en la zona. Grupos de vecinos organizados se movilizaron por la inseguridad en los barrios y piden justicia por los crímenes no esclarecidos. ¿Puedo seguir? Porque hay... tengo unos cuantos más. Heber coincidió con Manini y Ríos en que es inaceptable la situación de los homicidios. Alarma por la ola de homicidios. El debate más allá de las cifras, varios artículos durante varios días en todos los medios de prensa. Aumento de los homicidios es una tendencia en 17 años. La Fiscalía quiere saber tal cosa. El caso Marcet y una interpelación que ahí la delatran. Policía asesinado a la salida de un baile. Podría leerles 10 horas de lo que opinaba la gente en el periodo pasado. Y también ahora, porque la gente está preocupada. Es cierto,
No que le roben las cadenitas solamente. Obvio que está preocupada por su casa, por sus hijos, por su trabajo, por su pequeño autito que pudo comprar. Y eso a nosotros nos duele en el alma y lo vamos a decir en nuestra declaración. Que falta mucho todavía, que entendemos a la gente, pero que este es un camino que nos puede llevar, ojalá lo pudiéramos hacer en conjunto, y las cifras que presentó hoy el ministro serían un buen motivo para comenzar a tener algo de esperanza y de expectativa en que esta situación puede cambiar. Entonces, yo... Bien. Senador Andrade. Gracias. Gracias, presidenta. Yo dije recién a la prensa que me parece que esta interpelación es un despropósito. Y capaz que me haga una autocrítica y piense que este debate nos venga bien. Nos venga bien. Yo no sé si fue Carlos Marx, pero sí creo que la violencia tiene condiciones estructurales. Y que América Latina es la región más violenta del mundo porque es la más desigual y la que tiene mayores niveles de segregación territorial. Que pensar violencia en el Uruguay es pensar que la mitad de los niños nace en viviendas que tienen condiciones de precariedad. Que el dato de la encuesta de violencia hacia infancias y adolescentes nos demuestra que tenemos un 34% de niños que sufren violencia. Y que cualquier respuesta tiene que ser una respuesta que tiene que tener integralidad. El INAU estuvo en el presupuesto diciéndonos cómo había crecido del 11% al último en el 2022, 24%. 1 de cada 4 adolescentes tan desesperanzado, tan profundamente triste, que había dejado todo tipo de actividad cultural, recreativa, educativa. Yo sí creo, 9 de cada 10 personas que están privadas de libertad no terminaron ciclo básico, que sí que hay que pensar la perspectiva con integralidad, en todos los planos. Pero ¿por qué me parece un despropósito? Porque hay que poner datos. Miren, el periodo anterior de gobierno bajaron la rapiña y los hurtos. No se me cae nada. La rapiña y los hurtos bajaron. Ahora, fue el periodo con más homicidios, el quinquenio con más homicidios en la historia del país. 1.795 homicidios. ¿Qué pasó con los delitos sexuales? Periodo 2015, el miembro interpelante esos datos no los colocó, yo creo que los tiene, pero les pareció importante. Los delitos sexuales pasaron de 10.230 a 16.171, los campeones de la seguridad. 60% de crecimiento en los delitos sexuales. ¿Qué pasó con la extorsión? De 1.190 en el quinquenio anterior a 3.654. Se triplicaron las extorsiones en el periodo anterior. Los campeones de la seguridad. La derecha que nos viene a dar cátedra de seguridad. ¿Qué pasó con los secuestros en el periodo pasado? ¿No tienen ese dato? De 21 secuestros en el quinquenio 2015-2019 a 72 secuestros. Los campeones de la seguridad. ¿Qué pasó con las estafas? Un dato que no colocó el miembro interpelante para comparar. ¿No? Bajaron sí los hurtos y las rapiñas. No me cae nada. ¿Qué pasó con las estafas? De 22.000 estafas a más de 100.000 estafas. Periodo pasado. ¿No hay una sombra de autocrítica? Un margen para decir, miren, en esto no fue muy mal. Tuvimos dificultades. ¿Qué pasó con las amenazas? Miremos los 15 delitos, 1 a 1. Sí, bajaron los hurtos y las rapiñas. Ahora, ¿qué pasa en este primer año de gobierno? El año que culmina el gobierno ahora. Bueno, el descenso es pronunciado. No tendríamos que estar celebrando. 390 homicidios. Miren, en los últimos 24 meses del gobierno de coalición se pasó de 364 homicidios, marzo del 2022 a febrero del 2026, a 390 homicidios. Se les dispararon los homicidios los últimos 12 meses. Ahora hay 26 homicidios menos. Interpelan. Pero alguien puede explicar. No es el momento para construir espacios de diálogo, de acuerdo a un tema complejo. Problemas de violencia en la sociedad hay. No son consistentes con la realidad. Por lo tanto, no hay política de evidencia. Dejemos la ciencia ficción. La realidad no entra en algunos informes. Como decíamos en un principio, salgan a recorrer,
dejen de gobernar de espaldas a la gente. Recorran barrios, recorran localidades, recorran departamentos, pregúntenle a los uruguayos cualquier color político si se sienten más seguros o más inseguros y reaccionen, porque le van a decir que hay una mayor inseguridad en los hechos y tampoco es justo que la gente tenga esa sensación. Volvió el Frente Amplio y volvieron estos problemas. Decisiones que hacen retroceder. Por eso, cuando se hacía referencia al déjà vu, porque la película ya la vimos, esta película ya la vimos, se insiste con esquemas que fracasaron. Los operativos de saturación de ir al barrio, estar unas horas a irse, que baja la presencia policial, siguen insistiendo con eso. Siguen insistiendo con eso. No sirve. No les sirvió 15 años, no les va a servir ahora. Entrega voluntarias de armas. Salió en junio del año pasado el ministro a defender esta herramienta. Fracasó en todo el lado del mundo. El ministro la defendía acá. Y después lo desacreditaron al ministro, propios dirigentes oficialistas, porque sigue hablando de ciencia ficción, con propuestas que no funcionan, no hay evidencia, no hay consistencia. Sacar vacantes del interior y mandarlas a Montevideo también se comprobó que genera una cantidad de problemas. Entonces, genera más presión sobre la policía, con ausencia de respaldo y menos resultados estructurales. Es improvisación. Aislamiento de un mundo donde el crimen es global. El crimen cambió. Hoy no se admite una estrategia que no sea con una visión coordinada con otros países, con visión regional y con una conexión con las potencias que nos puedan ayudar al desarrollo de inteligencia y tecnológico. Y acá el Ministerio del Interior está bichado en vez de salir a buscar puentes con otros países de cooperación que permitan un trabajo de inteligencia mayor. Hoy el senador Andrés Ojeda mostraba una Pica y un Nokia 1100. Bueno, son de vanguardia al lado de la política que lleva adelante el Ministerio del Interior. Son de avanzada. Porque no puede ser que se esté discutiendo si invitan, si no invitan, si hay una invitación formal, si hay una invitación informal. El ministro debería liderar ahí también, llamando al canciller, llamando al presidente, llamando a embajadores, llamando a todo el que haya que llamar para que Uruguay esté inserto en inteligencia internacional, cooperación internacional y pueda hacer frente realmente al crimen organizado y desorganizado que también tiene sus enormes complejidades. Hay un problema de credibilidad. Recién decíamos marchas y contramarchas, que plan sí, que ya está, que no, que llamo, pero que hago perder el tiempo porque el plan no está, que el INR lo voy a descentralizar, pero va a venir el proyecto, pero todavía no vino. En el año 2025 con respecto a 2024, en personas identificadas 4.294 menos en el 2025 que en el 2024. En vehículos identificados 1.911 menos en el 2025-2024. ¿Esto qué significa? Se retiraron del territorio. Dejaron de cuidar a los uruguayos, dejaron de proteger a los uruguayos, dejaron de estar arriba de la seguridad pública para dar respuesta a un tema complejo. Abandonaron el territorio. Lo decía el senador Robert Silva, la baja de incautación, no está esa determinación del combate al narcotráfico en la incautación de droga. Entre cocaína y pasta base, 2025 fue 1 tonelada menos que en el año 2024. O sea, todo lo que supone la acción, esa es la baja. Y después estamos si plan sí, plan no. El plan significa ejecutar. Más temido de la izquierda, que es gente con capacidad de movilizarse y parársele frente para reconocer, pedir por los derechos básicos, que en este caso es salir de su casa sin tener que tener un tipo que le ande majadereando, pidiéndole plata o quedándose en el garage, o una policía que vaya de frente contra el malandra, contra el delincuente. Entonces nosotros, señora presidenta, que siempre fuimos antichorros, lo que le queremos pedir al nuevo Frente Amplio es que vengan de nuestro lado, que vengan y que una vez que se saquen la anteojera ideológica
vamos a poder darle todo el respaldo en conjunto, sin vacilaciones, sin ambigüedades, al cuerpo de la Policía Nacional. Y ahí créame, señora presidenta, que el diálogo es infinitamente más sencillo. Infinitamente más sencillo. Con derechos humanos, con relatorios y relatorias, de todo lo que usted quiera. Pero del lado de la gente honesta, sin ambigüedades, es un acto reflejo. Gobierna es un acto reflejo. ¿De qué lado? Y de los honestos, señora presidenta. Porque mucho me temo que acá están pensando mal el término botín electoral. Y acá la Llera, hace unos cuantos años, señora presidenta, en este país, un día hizo un censo del universo de los malandras. ¿Cuántos malandras habían en el Uruguay? Yo no me acuerdo si fue en el 2017 o qué. Y sabe una cosa, habían 120.000 malandras y asociados. Esto quiere decir, los malandras que están presos, más los familiares, más los ex malandras, más la mar en coche. 120.000. 2 senadores, señora presidenta. 2 senadores. Así que cuando hablemos y acusemos de botín electoral, no hagan que yo tenga la cabecita mal pensada de pensar de que también ahí hay un botín electoral. Cautivo, que se ve claramente en los festejos, ¿no? ¿Dónde tiraban cohetes? ¿Dónde tiraban cohetes? Ganó el Frente Amplio, se tiraba cohetes. ¿Dónde? ¿Dónde? En la gran parte de los que votaron, pero muchos que estaban contentos, que estaban encarcelados. Ahí también festejaron. Habrán festejado con Orsi, pero en las cárceles festejaron todos, presidenta. Todos. Entonces, vamos a comenzar, presidenta, vamos a comenzar el día después de la interpelación, tratando, presidenta, de invitar al Frente Amplio para que vengan del lado de los antichorros. Que el Pacha Sánchez sea un faro, presidenta, que los irrigue en esto que es de perogrullo. Gobernar es estar en contra de los chorros. Gobernar es combatir la delincuencia. Gobernar es hacer honor al esfuerzo del contribuyente a la hora de pagar sus impuestos. Gobernar, señora presidenta, es hacer que las cosas pasen, no es hacer planes. Muchas gracias. Muy bien. Senador Lema. Muy bien. Tiene la palabra la senadora. Perdón, por una alusión el senador González. Sí. Bueno, me gusta el tema planteado. Yo soy antipeirano, anticonexión ganadera, antirrón, los grandes chorros del país. Esta fuerza política, que es la mayoritaria del país y que ganó las elecciones, por 100.000 votos. No vamos a permitir, y lo conozco al senador y lo aprecio por su carácter, pero no vamos a permitir que nos coloquen a invitarnos a no ser chorros. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza mayoritaria del país, que la han votado los obreros, las obreras, las empleadas domésticas, la academia, los trabajadores, nos van a invitar a luchar contra los chorros. Yo tengo nietos, todos nosotros tenemos nietos, tenemos hijos. ¿A qué se nos está invitando? ¿Aprender a luchar contra los chorros? Quiere decir que nosotros liberamos a los chorros. Eso es lo que mañana quieren poner en la tapa de los diarios. Eso es llamar a una sonada. Porque no hubo comprobación acá de nada de eso. Llevamos un año de gobierno y he escuchado a senadores acá hablar de que una cárcel de un departamento
tiene 700 presos. ¿Qué, los metimos este año nosotros? ¿O ya estaban? ¿De qué estamos hablando? Una ficción. No lo vamos a permitir. No vamos a permitir que nos inviten a ser gente. Porque todas y todos los que están acá yo los considero trabajadores. Jamás voy a invitar a que aprendan moral conmigo. No, no. A mi pueblo nadie, ningún político le va a enseñar a ser gente. La inmensa mayoría de este país es gente. Son los que prenden las chimeneas todos los días. Son los peones del campo que recién con el gobierno del Frente Amplio se les reconocieron las 8 horas de trabajo. Esos levantan el país todos los días. Y hay una diferencia sustantiva entre los chorros de guita y los miserables. El que roba una gallina a veces es un chorro de mierda. Pero el que roba un banco no se le dice eso. Entonces, han pasado años en este país. O nos olvidamos del desfalco del transatlántico. Nos olvidamos. Yo tengo memoria, no tengo 70 años al pedo. Entonces termino diciendo, sigamos el debate, pero no nos inviten a pelear contra los chorros, porque hieren nuestra moral, nuestra inteligencia y nuestra historia. Gracias, señora senador. presidenta. Tiene la palabra la senadora Kramer. Gracias, presidenta. Yo no sé si siento pena, si siento vergüenza. Yo hace un año que trato de llevar como con honor esto, de ser senadora, de estar en este espacio, de construir política pública. De verdad, trato de ir enorgulleciéndome de hacer política. Y un día sí y otro también me pasa que cuando estoy acá me hacen dudar, me da vergüenza, me da pena, me fastidia. Y acá, de verdad, ninguno de los que están acá puede decir que yo no intento todos los días mantener un buen tono, conversar bien, entendernos a las diferencias. De verdad. Pero esto es como, nos gritamos lo que somos, nos gritamos lo que no somos. No entiendo lo que estamos haciendo y eso excede a por qué estamos acá interpelando o no interpelando. Nos excede. La interpelación en este momento a mí me parece simplemente una excusa. Esa es la verdad, me parece una excusa. Una excusa para rendir cuentas, para pasar facturas. Es como que estamos disfrazando de contexto romper todo. Pero disfrazado de contexto. Porque nosotros hicimos no sé qué y los otros no hicieron no sé cuánto. Y desde el 2000, desde el 2005, desde el 2010, desde el 2015, desde el 2020, desde ayer. ¿A qué estamos jugando? De verdad. ¿A qué estamos jugando? Yo escuché a un ministro hablar de un plan. Capaz que hay que volver a decir qué es un plan, porque yo lo que no puedo entender es, por ejemplo, con el mayor de los respetos, que se hable de cómo se financia un plan, que en realidad lo que se está planteando en el plan es un plan de gobierno, por lo tanto lo está financiando todo el presupuesto. Y todas las cosas que estén por fuera planteadas de antemano como extra presupuestales. O sea, no entiendo qué es lo que estamos discutiendo. ¿Por qué es esto? Mi sensación es que estamos disfrazando cosas de supuesto alumbrar la claridad
que solo construyen mayor confusión. Y me parece absolutamente irresponsable construir confusión en temas tan importantes. Me parece de una irresponsabilidad que yo no me la puedo permitir a mí misma y tampoco me puedo permitir, por esto de que la amabilidad, no decirnos a nosotros que lo estamos haciendo. O sea, ¿qué estamos haciendo? Cuando dicen que... Porque acá también hay un tema con las palabras que me tiene cansada. Hablar de jerarquía no jerarquiza. Hablar de respeto no hace que las cosas dejen de ser una falta de respeto si son una falta de respeto. Poner líneas en donde se supone que acá estamos los que defendemos a los honestos, acá están los corajudos, acá están los que entienden que el interior existe. O sea, ¿qué se piensan? ¿Que somos bobos, que no nos damos cuenta de la línea que ustedes ponen, en la que supuestamente se definen? Nos están poniendo a nosotros del otro lado como si eso no nos cabiera. Yo no tengo la capacidad de generar semejante falta de respeto como para decir que de esta línea para acá estamos los no sé qué y por lo tanto ustedes no lo son. No se me ocurre. Es que tengo un nivel de indignación en el que tengo que ser cuidadosa con mis palabras, porque si no soy cuidadosa con mis palabras puedo caer en las mismas cosas que a mí me molestan. Porque me tienta. Y no quiero hacer eso que hacemos siempre de tipo, estoy tentada a decir que no sé qué y no lo voy a hacer y mientras tanto lo digo. Porque hacemos como esos jueguitos, ¿no? Estoy tentada a decir que el ministro que renunció... No, si lo tengo que decir, lo digo. No estoy tentada a decirlo y no lo digo mientras digo que no estoy tentada a decirlo. Estamos hablando acá, acaban de decir que cuando el ministro renuncie, yo el único ministro que recuerdo que renunció por circunstancias políticas fue en plena crisis por la entrega de un pasaporte. Y que además hay suspicacias de haberle mentido al Senado. Esas fueron las circunstancias políticas. La entrega de un pasaporte a un narcotraficante que fue ahora detenido y la circunstancia política también era que habían venido a mentirle al Senado. Esas circunstancias políticas lo hicieron renunciar. No estoy diciendo, voy a hacer la de que hacemos todos acá, ¿no? No estoy diciendo que eso haya sido lo que pasó. Renunció en circunstancias políticas y las circunstancias políticas del momento eran esas. ¿A qué estamos jugando? Voy a ir a mentiras concretas que se están diciendo y que por más que se repitan, no las hacen verdad. Que este plan desmantela el interior. Mirá vos. Mirá vos. De los 1.041 ejecutivos que ingresaron entre el 2025 y marzo del 2026, el 51% fue destinado al interior. En el llamado que se abre ahora en abril para cubrir nuevas vacantes, son nuevas vacantes en todo el país. En 10 jefaturas del interior hay personas en formación. Eso que están diciendo de que las vacantes del interior se están trayendo a Montevideo para cubrirlas, es mentira y no podemos seguir diciendo mentiras. Es mentira que hay intenciones de soltar presos y por más que lo sigamos diciendo, va a seguir siendo mentira. El Código de Proceso Penal, que igual a mí también me impresiona que esté acá impreso como si no tuviera que pasar por acá a votarse, pero justamente porque tiene que pasar por acá a votarse y porque en el grupo de gente que armó, de gente de organizaciones y que armó un proyecto, había una persona del Ministerio del Interior. Le estamos, o sea, pasan distintas cosas acá. Por un lado, le estamos diciendo al Ministerio del Interior que la reforma del Código de Proceso Penal parece que fue solo de ustedes, ¿eh? El proyecto de reforma del Código de Proceso Penal fue solo de ustedes porque por eso ustedes son los culpables de que capaz acá está escrito que se liberan presos. Eso por un lado, que no es verdad. Por el otro, esto no es un hecho, porque tiene que pasar por acá y lo tenemos que votar, lo tenemos que discutir, le podemos cambiar cosas. Entonces, tampoco es verdad por eso, porque no está votado. Pero además, por si eso fuera poco, lo que habla este proyecto en la libertad anticipada
es que pueda volver a decidir un juez si la otorga o no. O sea, ¿en qué lugar de la reforma del Código de Proceso Penal dice se van a abrir las puertas de la celda y van a salir todos para afuera? No nos subestimen. Me molesta que me subestimen porque subestimándome a mí, están subestimando a todo un montón de personas. No me subestimen, no nos subestimemos más en las conversaciones acá adentro. No, nadie va a liberar presos así, no va a ser una decisión. En tal caso acá lo que se está planteando, si se está planteando que se van a liberar presos porque sí, es que no se confían los jueces. Entonces yo también tergiverso la verdad y les digo, ¿ustedes no confían en la justicia? No, no soy tan mezquina de decir que ustedes lo que están queriendo decir es eso. Porque ustedes lo que están queriendo decir es que tenemos la culpa de cosas que no tenemos la culpa. Responsabilizándonos de cosas de las que no somos responsables. Sacándose la pata del lazo de un lazo que nos tiene a todos en definitiva, ¿eh? Otra mentira. Que estamos aislados y no coordinamos porque se nos ocurrió no ir a donde nos invitaron. O sea, de verdad, me siento como no puedo entenderlo. O sea, estamos aislados y no entendemos el nivel de conflictividad y criminalidad mundial y no estamos preparados para coordinar porque no fuimos a donde nos fuimos invitados. Y sin embargo, el ministro acá dijo que participamos en al menos 7 organismos internacionales de cooperación contra la criminalidad organizada, entre ellas Mercosur, Pacto CELAC, Consenso Brasilia, CLASI, Ameripol, que dicen que no fuimos y fuimos, y la Interpol. Y dice acá también que participamos en la apertura de la segunda reunión de coordinación regional de la División Conosur, organizada por la DEA, con la participación de 10 países, la mayoría de ellos invitados a la reunión del Escudo de las Américas. Entonces, ¿qué es lo que están queriendo instalar? Que porque no fuimos a donde no nos invitaron, ahora nos están dando la espalda, que porque no fuimos a donde no nos invitaron, nos van a ¿qué? Porque acá estamos hablando de que la DEA se juntó con nosotros y de que los países que estuvieron en esa reunión se juntaron con nosotros y de que formamos parte de 7 organismos internacionales para coordinar. ¿Aislados de qué? Alergia a la represión. Yo no tengo ningún problema con la represión. No le tengo alergia bajo ningún aspecto. Le tengo alergia, le ha tenido alergia, quiero creer que le seguiremos teniendo alergia a camuflar abuso en la represión. Con la represión no tengo ningún problema. Con el abuso sí. Si vamos a intentar después tergiversar otra vez las palabras y decir que porque estoy en contra de ciertos abusos, estoy en contra de la represión, otra vez, no me subestimen. Y sobre todo no me pongan etiquetas que no me cuadran. Yo no le ando poniendo etiquetas al resto. La otra mentira. Mentira risita. Las 2000 vacantes. Yo no sé si se ve, pero se los cuento igual. Yo no vería si tuviera los lentes, pero yo se los cuento igual. Estos son los cargos ocupados por policías ejecutivos desde el 2019 en adelante. Prácticamente constantes, más allá de que no se vea, se ve ahí que la línea es como, ¿no? Como... Entonces, las 1.800 vacantes, más menos, eran una ausencia continua. Entonces no es que decimos, vamos a poner 2.000 y, pero algunos son vacantes. Yo entiendo que pueda ser difícil de entender, de explicar cómo funcionan ciertas cosas. A ustedes no. A ustedes no. Porque alguien ya lo dijo hoy. Casi todas las personas que estamos acá estuvimos en algún momento en algún lugar de la gestión. Entonces no vamos a confundir a los que no estuvieron en un lugar de la gestión. Vamos a explicarlo bien.
¿Qué sentido tiene crear cargos presupuestales nuevos si tengo cargos vacantes que durante 10 años no lleno? Nuevos policías implica 2.000 policías más de los que tenía realmente en la calle. Y si yo tenía 1.800 vacantes, esos 1.800 no existían, no estaban en la calle. Y fueron continuos desde el 2019. No estaban. No estaban. Se habló de... Pero es que no podemos decir, porque de lo que se dijo, y otra vez no subestimemos, era que iba a haber más presencia policial. Más policías, 2.000 policías, 2.000 policías ejecutivos, 2.000 policías en la calle. Y si llenamos los 1.800 que no estuvieron en todos estos años, son 1.800 policías más. ¿Por qué no es que sacamos 1.800 policías y los devolvimos y entonces llenamos vacantes? No, eso no estaba. Dijo 2.000 policías más en la calle. Los 1.800 es que son nuevos. Son nuevos porque no estaban, porque un cargo presupuestal vacío no es una persona. Un cargo presupuestal vacío no es un policía en la calle. Estamos jodiendo. Un cargo presupuestal vacío no es nada. Es un cargo presupuestal. ¿Sabés qué es un cargo presupuestal vacío? ¿Sabe, Presidenta, lo que son 1.800 cargos presupuestales sin ocuparse? 25 millones de dólares, 30 millones de dólares anuales de presupuesto que están presupuestados y no se están gastando en la policía en la calle. Esos son. 1.800 cargos vacantes son 25, 30 millones de dólares que en lugar de estar con la policía en la calle no sé dónde estaban, porque presupuestados estaban, porque este Parlamento votó un presupuesto que tenía esos cargos presupuestados y no se ocuparon. Entonces los cargos vacantes no solo no son policía en la calle, son 25, 30 millones de dólares destinados a algo que no se cumplió. Me voy con pena, me voy con vergüenza y encima me voy con pena y vergüenza de mí misma porque odio quedar en este estado. Lo odio. Siempre prefiero conversar bien, entendernos bien, hablarnos bien. Y saben que mañana voy a estar acá para hablarnos bien, para discutir a las comisiones lo que tenemos que discutir, para discutir el Código de Proceso Penal, para discutir ciertas tareas que parece que no escuchamos, que nos dejó el ministro, si tenemos ganas de agarrarlas, que tienen que ver con las municiones, con la trazabilidad de las balas, que tiene que ver con descentralizar al INR. Esas son las cosas que tenemos nosotros que hacer acá. Porque acá para mí estamos perdiendo el tiempo público. ¿Nos pagan para perder el tiempo acá? No, a mí no, a mí no. Estoy cansada de que llamemos debate una cosa que no es debate y de que gastemos tiempo público. Entonces, usemos el tiempo en cosas que sí nos competen, porque nos compete controlar al Ejecutivo, por supuesto. Por supuesto que nos compete controlar al Ejecutivo. Esta clase de historia contextualizada de los 40 años de... No, la verdad que para mí no es controlar al Ejecutivo. No escuchar lo que el Ejecutivo dice, para mí no es controlar al Ejecutivo. Mañana nos vamos a tener que hacer cargo todos. Nos vamos a tener que hacer cargo todos, responsables de lo que estamos construyendo. Pero no de lo que estamos construyendo acá, ahora, el Código de Proceso. No. No, ya sé. Responsables todos como sistema, como políticos. Nos vamos a tener que hacer responsables de lo que estamos creando, porque en realidad estamos generando alarmas en temas re sensibles. ¿Quiénes nos creemos que somos? Porque por un lado nos creemos que nos miran más de lo que nos miran. Y por el otro desaprovechamos cuando nos miran. Creemos que nos miran más de lo que nos miran y cuando nos están mirando, para mí hacemos exactamente lo contrario a lo que tiene que hacer la política. Generando alarma estamos acá. Porque además
Nos creemos que podemos estar hiriendo a un ministro. Nos creemos que podemos estar hiriendo una bancada, un gobierno. Podemos creernos que hiere o no hiere a las distintas autoridades, los disparates que se dicen o no. Pero lo que se está hiriendo de verdad es la posibilidad de creer en lo común. Eso estamos hiriendo. La capacidad de que el país crea en lo común. Nosotros deberíamos ser los principales vedores de la confianza en la construcción común. Yo, Presidenta, espero que... No sé, espero que algo de esto sirva para algo. Espero eso, espero que algo de esto sirva para algo. Estoy segura de que lo que se está haciendo en el Ministerio sirve para mucho. Respaldarlo es lo más importante de todo, pero espero además que sirva aunque no se lo respalde. Hay un montón de cosas que se dijeron, un montón de ejes, un montón de acciones. Ojalá, por encima de todo esto, en algún lado quede lo que habló el ministro. Ojalá. Ojalá en algún lado queden las verdades y no las mentiras que gritamos para que sean titulares. Ojalá. Ojalá. Porque el ministro habló de problemas prioritarios y capacidades del Estado. Confío en eso porque además lo precisamos todos, así que ojalá. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, senadora. Por una alusión pide la palabra la senadora Bianchi. Sí, me cuesta hilvanar porque lo entendí como una alusión, pero a su vez, no, política. Pero, señor presidente, me tengo que dirigir a usted. Pero, a ver, hay que tener cuidado porque todos tenemos que tener cuidado, pero no podemos de ninguna manera aseverar y sobre todo convencernos a nosotros mismos, que es tal vez lo que le está pasando a la senadora Kramer, porque por eso dice que está con vergüenza, que somos todos mentirosos. Se dicen mentiras. Claro que sí que se dicen mentiras. Yo me aburro de decir, las cifras no se militan. Yo no quiero aludir al senador Andrade, lo voy a nombrar porque no tengo más remedio. Pero no es una alusión directa a él, sino a la forma de pensar. A la forma de pensar. Yo no puedo entender que una persona que tiene una formación política de la cual yo no me asusto, estuve en esas tiendas y todo lo demás, se detenga en decir que tenemos que hacer valoraciones positivas porque en lugar de haber, no recuerdo la cifra y pido disculpas, pero 4 niños baleados o 12 niños baleados, ahora hay 4. Eso es lo que yo creo que estamos haciendo mal. Estamos deteniéndonos. Hay 4 homicidios menos, hay 5. No, el problema son los grandes números, las grandes tendencias. Y sobre todo, y doy fe porque yo vengo de ahí, y acá se dijo además, que no se tiene que evaluar de la misma manera las inconductas. Porque si se vienen de lugares vulnerables o no, ahí se está justificando la delincuencia, no es el objetivo perverso, pero se está justificando. Y eso nos ha llevado a graves errores. Sin querer, pero nos ha llevado a graves errores. Y como yo me borré de la lista, porque la verdad que me borré porque hay una cosa que yo no me puedo ir de acá sin decirlo. Estamos cerrando el enfoque. Hemos cometido un error muy grande, todos, desde el 85 para acá,
que es confundir, no es la primera vez que lo digo y lo viví como educadora y lo percibí, lo advertí a propios y ajenos. Confundir autoridad con autoritarismo. Porque pretender resolver la marginalidad cultural que tenemos en este momento en el Uruguay. Un segundito nada más, porque además es corto. Espero ser claro. La marginalidad brutal que se ha enquistado en nuestra sociedad, sobre todo, obviamente, en las generaciones más jóvenes, y no tan jóvenes ya, porque hay varias generaciones que se lumpenizaron. El problema de fondo acá no es si se matan 4 personas, 5 personas, 10 personas, eso es gravísimo. El problema es que no estamos atendiendo a la causa real, que es la lumpenización y la marginalidad. Nosotros nos construimos, y le prometo que con esto termino, sobre gente que vino muerta de hambre de Europa, pero con valores y educándose. Y jamás se confundió marginalidad con pobreza. Y ahora yo veo que a favor o en contra está pasando eso. Lo último que voy a decir. Yo estoy de acuerdo con el senador Ojeda, que creo que fue mal interpretado. En este momento hay generaciones enteras que si no le aplicamos la represión pura y dura, no podemos empezar o seguir tratando de recuperar los que todavía o no nacieron o todavía tenemos tiempo de recuperarlos con la educación. Es simultáneo el proceso. Pero no aflojemos la cincha en los controles. Lo que está fallando hace muchos años en el Uruguay es el concepto de autoridad y el concepto de autoridad legítima. Todo vale. Bueno, estamos pagando las consecuencias. Muchos lo vimos, fuimos acusados de muchas cosas, pero estamos pagando las consecuencias. Y lo peor de todo, que los que más pagan las consecuencias son los más pobres y los más vulnerables, precisamente, que es, y lo creo, que todo el mundo quiere defender. Represión en este momento es muy, muy necesaria, sincerarnos con las cifras, saber que antes no teníamos miedo, yo no tenía miedo, y ahora me da miedo. Cambió el clima y hay que aceptarlo. Y le doy mi palabra, que con esto termino. Hay que perder ese fanatismo de que porque yo pertenezco a un partido político está todo bien, lo hacemos bien, no nos equivocamos, está todo bárbaro, y el otro partido hace todo mal y lo hace todo mal. No, ese es el otro error que nos dejó la dictadura, tal vez por la división que generó entre los orientales. Gracias. Gracias, senadora. Por una alusión tengo al senador Bordaberry y después tengo al senador Andrade. Senador Bordaberry. Sí, yo creo que es un poco fuerte, entiendo que justifico que la hora quizás la puede llevar a este tipo de palabras que creo que no son las adecuadas cuando nos adjetiva en la oposición y cuando nos dice que nos habla de mentiras, de que mentimos cuando decimos que se van a liberar presos y eso. Yo creo que en el debate parlamentario y político, ni uno es el mejor del mundo cuando vota la ley de la caja profesional o del CASMU o el presupuesto nacional, ni es un mentiroso cuando discrepa cuando se propone liberar presos. A través del Instituto de la Libertad Anticipada, pero se propone eso. Entonces, en el debate respetuoso que se nos pide, me parece que es respetar que alguien discrepa. Y que si alguien discrepa y si cree que era un acierto otra ley que votó y eso los hizo sentir bien, también sepan que cuando nosotros señalamos que no estamos de acuerdo con algo, lo hacemos desde el punto de vista que entendemos que si no se hace eso que se quiere hacer, en realidad no somos unos mentirosos, sino lo que estamos haciendo es tratando de hacerle ver nuestra discrepancia con resucitar institutos legales que fueron derogados por leyes del propio Frente Amplio, hace ya unos cuantos años, y ampliada esa derogación por leyes de la coalición republicana. Con todo respeto lo digo,
cuando preguntamos también por Ameripol, creo que tenemos derecho a saber, porque a eso vinimos, a preguntar, señor ministro. Tenemos la información de que no fueron a 2 reuniones de Ameripol. ¿Es así? No, nos dice que no es así. Bueno, está bien, pero ¿no debiéramos preguntar si tenemos la duda? ¿Somos mentirosos porque preguntamos con algo que tenemos una duda? No, me parece que adjetivar hacia el barrer porque otro discrepa no parece ser la mejor forma de lograr ese buen relacionamiento al que se ha hecho referencia. Acá está todo el tema de que se dice que con la estima y ese tipo de cosas, estima nos tenemos todos, estima les tengo a todos, y por eso, con todo respeto, digo lo que pienso también. Gracias, senador. Por una alusión, el senador Andrade. Yo intento que no. Voy a volver a repetir. El periodo pasado hubo un descenso importante de rapiñas y de hurtos. Es un dato. No. Ahora, este año hubo un descenso más pronunciado de rapiñas y de hurtos. El año que acaba de culminar hubo por día 26 hurtos menos que en el periodo anterior. Y por día 4 rapiñas menos. Y por día 14 estafas menos. Y en el año hubo 10 feminicidios menos que el último año. Y 26 homicidios menos. Esa es la gestión que estamos evaluando. Ahora, en delitos que crecieron en el periodo anterior, como el secuestro, como la extorsión, como los delitos sexuales, como el fraude, también bajaron. Es un dato, no es una opinión, es un dato. También bajaron estos delitos y que no crecieron poco. Voy a volver a repetir, de 21 secuestros del 2015 al 2019 pasamos a 72 secuestros. De 22.000 estafas a 100.000 estafas. De 190.000 denuncias de violencia basada en género a 206.000. De 10.230 delitos sexuales en el quinquenio a 16.000. Esto también es parte de la realidad. Las dos cosas pasaron. Bajaron las rapiñas, bajaron los hurtos, hubo más homicidios en el quinquenio, más delitos sexuales, más estafas, más extorsiones y más secuestros. Es un dato. No peleemos contra el dato, ¿no? Son datos. Y lo que hicimos fue contextualizar los datos, porque si no hay una parte de la verdad. Gracias. Muy bien. Continuamos. Por una aclaración, sí, senadora Kramer. Gracias. Prefiero aclaración que alusión. No sé por qué. Me parece más amable. Porque es lo que corresponde. Adelante. Si voy a revisar mis palabras. Si dije que alguien era mentiroso, voy a pedir honestamente después si se puede cambiar, digamos, lo que quise decir en una versión taquigráfica, lo cambiaría, digamos, eliminarlo. No quise en ningún momento decirle a nadie mentiroso. Si lo dije, lo quiero sacar. Si dije que se habían dicho mentiras. Que no es lo mismo que decirle a alguien mentiroso, aunque parezca que es lo mismo. Porque uno puede decir una mentira sin voluntad de mentir, realmente. Entonces vale la aclaración. Se dijo algo que no era cierto. Capaz que lo podría haber dicho así y en un estado menos enojado, más habitual a lo que soy yo usualmente, capaz que hubiera dicho eso. Se han dicho cosas que no son ciertas. Capaz que, si se puede corregir, mirá, si me puedo corregir a mí misma en la versión taquigráfica, por favor, donde dije mentira, digamos que no, se dijeron cosas que no son ciertas. ¿Por qué vuelvo a decir que no son ciertas? Porque se le asigna a un ministerio una decisión que en verdad es netamente un proyecto de ley presentado no solo por el ministerio, presentado por un grupo grandísimo de intereses distintos sobre el tema, que todavía no se ha votado y que además, aunque se votara afirmativamente, como está escrito, no significa abrir las celdas y liberar presos sin pasar por la justicia, es solo la posibilidad de darle a un juez
después de una determinada cantidad del tiempo de la pena, o sea, no vale la pena hacer todo esto, digamos, pero no es cierto que hoy por hoy el Ministerio en su plan de seguridad tenga liberar presos. Eso no es verdad. Y por supuesto que se puede preguntar sobre algo, pero cuando uno pregunta sobre algo que en la pregunta tiene una aseveración, de alguna manera está aseverando. Entonces, ¿por qué no se fue a algún lado? Implica aseverar que no se fue. Entonces no estoy diciendo una cosa por otra. Es una realidad. Se dijo que no se había ido a un lugar, no pasa nada. Uno puede decir cosas que no son, yo me equivoco pila de veces en lo que digo y después digo, me equivoqué. Pensé mal, me dijeron mal, yo qué sé. Gracias, Presidenta. Me lo enseñaron en el periodo pasado. Si bajaban los hurtos era porque no se denunciaban, ahora son verdaderos, los miden lo mismo. Si bajaban o subían los homicidios no eran creíbles. Si desaparecía la rapiña era porque estaba mal sumado. Había muertos que aún no morían y muertos que morían 2 veces. Y recontramuertos que nadie sabía dónde estaban. Entonces ustedes me enseñaron a no confiar en los números. Entonces no es creíble que vengan con números. Es creíble que vengan con intenciones, que vengan con plan. Y celebro y ojalá sean reales los números. Ojalá. Pero no me gusta que ninguna de esas cláusulas dijese, según el INE, 7 de 10 en marzo no se denunciaron. Eso debió decirlo, señor ministro, porque está en su poder. Y no lo dijo. Entonces, analicemos el porqué de los números sin saber realmente si son reales o no reales. Porque ahí es donde vamos a entrar en la discusión de las filosofías. Que es a lo que le tenemos miedo. Que es a lo que vino esta interpelación a advertirles. Ojo con la filosofía, la teoría a aplicar en la ejecución de la política policial de nuestro país, que en definitiva de eso se trata. No se trata de la filosofía social. La policía no tiene filosofía, tiene función. Y esa función no le permite distinguir. No le permite distinguir cuando pasa al lado de una persona que ocupa ilegalmente un espacio de todos, decidir levantarlo o no levantarlo, tiene que levantarlo. No tiene derecho a distinguir. Es omisión. Y el que da o no da la orden está omiso. Entonces, cuando un senador de esta República dice no se ejerce la autoridad, ahí está la prueba que no se ejerce la autoridad cuando no se manda a cumplir la función primordial de la policía. Mientras sufren el resto, porque filosóficamente se decide poner por encima del problema de unos pocos los derechos de todos. Y eso es una decisión filosófica que no hace a la seguridad, que es su función, hace a su convencimiento, que es su problema, y no el mío, y mucho menos el problema de todos. Filosofías. A esta altura de la vida y todos pasamos por las mismas facultades o cuando quisimos informarnos leímos los mismos libros. Venir a defender teoría de los 50, de los 60, de la utilidad o no utilidad de la prisión para rehabilitar cuando el problema es reafirmar que la prisión es castigo y que retira y separa del delito al delincuente al recluirlo, que es la función primordial, es negar la realidad para seguir abrazados a sueños húmedos de una sociedad que lamentablemente no existe. Y no gobernamos con utopías, gobernamos manejando y tratando de transformar la realidad. La realidad que no está buena, la realidad que nos condena. Y nos condena la realidad, lamentablemente, cuando dudamos de la eficacia del aumento de las penas. Una discusión que es un oxímoron, porque mientras Cacho está preso y está preso más tiempo, Cacho no roba, Cacho no viola, Cacho no mata. Y el delito disminuye. ¿Y cuánto tiene que ver aquellos delitos que han disminuido? Porque 13.500 o 14.000 de los que lo cometían, porque la policía ha sido efectiva y ese es el número que importa. El número de cuántos delitos se aclaran, porque la policía ha sido efectiva, ha retirado a gente de la posibilidad de cometer el delito.
Y cuando entonces hablamos y no hay que tener vergüenza, porque es filosofía, lo dice el programa del Frente Amplio, lo ha dicho el ministro, lo han dicho agentes políticos del Frente Amplio, que desprisionalizar es parte de su idea. Tenemos la obligación de decir que no la compartimos, que no la hagan y que no vuelvan a recorrer la filosofía que llevó al desbande de la seguridad y al triunfo de la inseguridad hace 20 años atrás. Ese es el sentido de esta interpelación. Y en el mismo sentido, no va a cambiar la realidad carcelaria porque le cambiemos al INE su nombre o su centralización o descentralización o dependencia. Sí, es García que tiene que pedirlo. La extensión del... Gracias, García. Gracias, Jean. ¿Perdón? 15 minutos más para... Se vota la extensión del tiempo de García. 24 en 26. Continúe, senador. Gracias, señora presidenta. Gracias, senador García. Entonces, no es cambiándole el título o de quién depende el Instituto de Rehabilitación. No va a ser mejor porque pasa a llamarse Instituto de Reinserción. Va a ser mejor cuando empiece a focalizar esos problemas. Yo no voy a decir nunca que el Uruguay es un país chico y por eso tenemos problemas, porque para mí el Uruguay es grande, pero es chico en recursos. Y que cuando se es chico en recursos, si no abandonamos los sueños de universalizar los recursos, vamos a seguir fallando. Fíjese usted, si en lugar de dar canastas en el MIDE de 14 kilos, porque precisamos más, damos 14 canastas de kilo, no solucionamos nada. Y esto es lo mismo. Si en vez de focalizar los recursos para restablecer a la persona, para educarla bien, los ponemos en los mejores y los distribuimos en miseria para todos, no hay ni educación, no hay ni formación y mucho menos hay resultado. Se habla reiteradamente como que el problema es las cárceles para los más peligrosos. Para mí el problema es que faltan cárceles para los mejores, para los que tienen más chances, para los que se equivocaron realmente y se pueden rehabilitar y no seguir desperdigando recursos de todos en aquellos que no tienen camino. Atenderlos sí, escucharlos sí, no olvidarlos no, pero priorizar al que está más cerca de salir que de hundirse, y ahí empezamos a tener resultados. Cárceles y políticas para los mejores, para los que es más fácil, para los que realmente podemos cambiar y no dispersar esfuerzos que no tenemos pretendiendo resolver todo. A veces suena feo, todos tenemos el sueño de todo para todos, pero tenemos la responsabilidad de transformar la realidad en lo que podemos y no por abarcar mucho llegar a la nada. Y ese es el gran problema de este plan. Pretende abarcar mucho, no focaliza, no se especializa, no se anima a fondo, no genera ni confianza ni liderazgo, ni tampoco transmite autoridad. Para autoridad debe haber un ministro que lidere, debe haber un ministro que esté al frente, debe haber un ministro que, más allá de escribir problemas, más barrios, y de escribir de los barrios, esté en el barrio. Y a usted, señor ministro, el Uruguay lo ha visto solo 3 veces en los barrios. En Carrasco dando una conferencia, acá en el Reu bailando y en una esquina de otro barrio manejando ilegalmente y teniendo un accidente. Lo queremos en los barrios, liderando la policía, apoyando la policía y generando la confianza que la policía precisa. Ese es el ministro que nosotros queremos tener. Que lidere una fuerza policial que no tenga más opción que ejecutar y hacer cumplir la ley. Que no titubee, que no tenga miedo y que cumpla su función primordial. Por ahí, señor ministro, es que vemos nosotros los miedos de las filosofías que vienen a aplicar, que dudamos del resultado y que queremos que se revisen las políticas. Queremos que cuando se vuelva se digan todos los números, los que sirven y los que no sirven.
pero sobre todo que el número que debe subir es de lo que se aclara y de lo que no se aclara, que esa es la eficacia de la policía si es que realmente funciona. Todos precisamos una mejor seguridad. Para una mejor seguridad tenemos que combatir mejor el delito. No vemos intenciones de combatirlo desde la calle, vemos intenciones de combatirlo desde la filosofía, y la filosofía no soluciona realidades de hoy. Pueden plantar semillas para mañana. En otro sentido, me preocupa, señor ministro, que entre las medidas económicas de facilitar el manejo de las importaciones, el ministro Done haya anunciado la eliminación de los recintos, de los precintos. Y me gustaría saber su opinión, porque un país que ha tenido problemas graves con los contenedores, que se elimine los precintos y se habiliten a que recorran precintos, como se ha anunciado, recorran camiones nuestras rutas y precintos, parece darse de bruces con lo que hace a la prevención y al combate. Entonces, como a veces, y nos pasaba a todos, los ministerios no se hablan entre sí, caminan sin escucharse, me gustaría saber su opinión sobre si ese cambio nos perjudica o no nos perjudica y de que haya camiones no precintados en nuestras rutas para que sea presionado un camionero y tenga que dejar meter adentro de ese contenedor cualquier cosa, si no es un cambio que debería revisarse. Me parece que en ese sentido es importante, si no fundamental, rever la medida, porque no para tener mayor facilidad o rapidez en algunos procedimientos aduaneros, poner en riesgo la seguridad aduanera. Me atragante. Agua. Para último, señor ministro, el microtráfico. Nos preocupa que vuelvan a la teoría de que el microtráfico no es importante. Podrá ser más o menos importante que el grande, que el que importa o el que exporta, pero no hay comercio que funcione cuando el minorista no llega al consumidor. Y no se puede abandonar la lucha del microtráfico, que además tiene un mensaje fundamental, y acá sí me meto en la socialización del delito. Si nosotros no combatimos firmemente en el barrio al último eslabón y permitimos que sea ejemplo de éxito, que deba ser tolerado y aceptado en la mesa y en la familia el que vive de la venta o compra de drogas, que se transforme, como hemos escuchado en muchos barrios de nuestro país, en que, bueno, no hay trabajo, no le queda otra. Que se transforme, bueno, hace esto, mala suerte, pero igual. Que naturalicemos trabajar de perro, trabajar de delivery o trabajar de vender pasta base como algo aceptado porque no es lo suficientemente perseguido ni condenado, empieza a transformar la noción de lo que está bien y está mal en la vida de la gente, que es el principio moral que rige y hace que uno elija caminar por un lado o por otro, la aceptación de la sociedad. Ahora, ¿cómo la sociedad no va a aceptar esos caminos si la policía decide, como hace 10 años, no combatir el microtráfico? Es el cercano, es el cercanía. El del barrio no va a conocer nunca al capo, no va a conocer nunca, va a conocer al vecino. Y cuando se le permita con tranquilidad por pasividad policial o por decisiones judiciales amparadas en leyes de despresionalización, que es un camino de éxito, que vale más que ir a la obra por un jornal de 1.500 pesos, vale más ir a la esquina a vender o a entregar pasta base, se nos sigue pudriendo de abajo y es así que jodida. Preocupados, pero deseosos de que tenga éxito. Con el apoyo que usted precise de los que estamos sentados de este lado y de allá enfrente para ejercer realmente la autoridad, para hacer y ayudar a impulsar que la policía cumple su función.
pero muy cuidadosos de que por ideología se deje a la deriva la vida y la seguridad de los uruguayos. Gracias, señora presidenta. Muy bien, muchas gracias. En el caso del llamado que hubo en febrero, ¿habrá alguno acá que no se acuerda porque estuvo poco o porque no estuvo en la permanente? Pues no estamos todos, ¿no? Somos 11 legisladores que integramos la comisión. O que faltó en algún momento muy especial, Pero en realidad cuando Abdala el legislador Abdala plantea el llamado, dice, bueno, porque se va a presentar, como se hace en todos los periodos a principio de año, los datos de cifra de criminalidad, y entonces queremos analizarlo con el ministro en el marco de la presentación del Plan Nacional de Seguridad Pública. Segundo, a mí me parece que la discusión empezó a andar por algunos carriles bastante complejos, ¿no? Que tienen que ver con respetar las decisiones democráticas del pueblo uruguayo, porque si hay algo que es este gobierno electo, es la representación de la voluntad de la mayoría de este pueblo, que además en el balotaje se expresó de una forma bastante importante. Pero hay que recordar, así como a nosotros nos tocó en su momento, hacer nuestro proceso de autocrítica, publicarlo, todavía está en la página del Frente Amplio, lo puede leer el que quiera, yo no he leído muchos, que para designar a ver quién es ministro y qué hace un ministro hay que ganar las elecciones, no hay otro camino, no hay otro camino. Y eso me parece que también es un punto de partida. Yo creo que poco favor le hace a una ciudadanía que sí está preocupada hace muchos años por el problema de la seguridad, porque los que caminamos en los barrios, los que vivimos en los barrios, sabemos que hay una preocupación que no es nueva, que fue un problema para el Frente Amplio, que fue un problema para el gobierno de la calle y que sigue siendo un problema hasta el día de hoy. Y que por eso la intención de este gobierno es poder ensayar algo distinto, totalmente distinto hasta ahora. Se denostó todo el proceso públicamente, ¿no? Se habló de las organizaciones, no, porque esto lo organizaron así nomás, y invitaron organizaciones, ONG amigas, decían, al Plan Nacional de Seguridad. Y bueno, yo me pregunto, porque voy a la página del Plan Nacional de Seguridad y hay un link específicamente que lleva a quienes participaron. Y, por ejemplo, yo digo, ¿quién será una organización amiga del Frente Amplio? La Alianza de Bomberos del Uruguay, la Asociación de Despachantes de Aduana, la Asociación de Funcionarios del Ministerio del Interior, la Asociación de Bancos del Uruguay, AEU, la Asociación de Banca Privada, la Asociación Rural, será las ONG amigas que participaron en la elaboración. Hay que denostar así este proceso de construcción de una alternativa que ni siquiera se empezó a implementar. No es necesario. A ver, yo escuché varios refritos de la discusión que hubo en 2016 y de la que hubo en 2018, en contextos distintos. Escuché incluso algunas citas del año 2009. Y esto me llama más la atención. Capaz que puede ser una cuestión generacional. Y espero compartirla con algún legislador de esta sala, pero los contextos no son inmutables. La realidad del Uruguay no es la misma que la del año 2009. Y creo que todos aprendimos, porque todos pasamos por la responsabilidad de gobernar y de estar al frente de la política pública de seguridad, de esto. Que la realidad se va transformando y los requerimientos que hay en el diseño e implementación de la política también van necesitando ajustes. Ahora, si yo paso en limpio estas 12 horas, paso la raya, ¿no? ¿Sí? Digo, bueno, ¿qué salió como titular de estas 12 horas de interpelación? Van a liberar presos. Habla realmente muy mal de lo que se pretende trasladar. Muy mal. Incluso porque hay mucha gente que ha salido a hacer críticas sobre el plan. Ayer escuchaba una entrevista bastante crítica con el plan.
pero jamás denostando las herramientas que se puede dar en un momento de saturación que ha sido una piedra en el zapato, lo que viene pasando con el sistema penitenciario en Uruguay hace muchos años para todos los gobiernos, para todos los gobiernos. Entonces, hay una idea fuerza que se repite que poco tiene que ver con los datos reales que tenemos. Los datos que produjo la ECA, anteriormente el observatorio, jerarcas de todos los partidos que pasaron por la gestión, los cargos con independencia técnica contratados por el Ministerio del Interior. Por ejemplo, no en este periodo, en el anterior, en el otro. Esta idea fuerza de que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Porque yo escucho eso y digo, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los datos? Yo creo que hay un avance progresivo en el Ministerio del Interior que tiene que ver con tener cada vez mejores herramientas para poder relevar y procesar la información para tomar decisiones basadas en evidencia, no en percepción. Pero cuando uno ve qué es lo que pasó en los datos en los que se pudo relevar, porque también es cierto que es muy difícil encontrar información bien procesada antes de fines de los 90. Pero a fines de los 90 había 53.000 hurtos en el año 99 y en el año 2004 había 98.409. Es decir, hubo un aumento exponencial. Porque también la realidad, vuelvo a decir, que no es inmutable, estuvo atravesada por un montón de factores. La crisis del 2002, el aumento de la pobreza, el aumento de la violencia. Ahora, también entre el 99 y el 2024 aumentó la cantidad de denuncias sobre rapiña y sobre hurto. Con estos datos, por ejemplo, que son producidos por el propio Ministerio del Interior, ¿a quién se le ocurre pensar que todo tiempo pasado fue mejor en materia de seguridad? No, parece que no es muy contrastable con los datos producidos por el propio Ministerio. Y a veces, cuando se habla de la seguridad, yo siempre me pregunto, ¿no? Porque a veces es muy difícil entender dónde estaban algunos que opinan sobre la política de seguridad. Algunos que pasaron incluso por cargos de altísima responsabilidad en ministerios, ¿no? Ahora, sin embargo, yo le reconozco al senador interpelante que esta vez, por ejemplo, decidió sentir que el Partido Colorado fue parte del gobierno de la coalición. Y entonces defendió los datos que publica, me imagino yo, la ECA. Porque además, me parece que el último documento que se presentó en marzo, que es el anuario de la ECA 2025, publicado en marzo del 2026, tiene, por ejemplo, datos muy elocuentes que comparan el 2015 con el 2020, con el 2024, con el 2025, después hace una serie de comparaciones de variaciones de los datos, y se habla, por ejemplo, ¿no?, de cómo esta realidad que no es inmutable fue cambiando incluso la modalidad delictiva. Cuando se habla, por ejemplo, de caída en los hurtos o en las rapiñas, hay que ver qué pasó con las estafas. Se fue moviendo la modalidad delictiva. En el año 2015 se denunciaban 1.934 estafas y en el año 2024 31.000. Entonces, evidentemente, acá hay cambios también y hay que generar respuestas distintas, totalmente distintas. También me interesa ver, cuando se habla justamente de la realidad país, cómo cayeron los delitos en la comparación en cómo bajó el delito entre el 2020 y 2025 y entre el 2024 y 2025. De la totalidad de los delitos que se relevan en todos los departamentos, entre el 2020 y el 2025, que es todo el gobierno anterior, los delitos cayeron en 3.345.
Y entre 2024 y 2025, entre 14.308. ¿Tengo por qué no creerle a la ECA? No. Entre otras cosas, porque una de las cosas que me parece importante es incorporar visiones técnicas y que no solo sean afines al partido de gobierno en lo que son las oficinas técnicas que tiene de producción de datos, algo que es un reconocimiento del Estado uruguayo, el Ministerio del Interior. Hay afirmaciones que se hicieron acá que yo no quiero dejar pasar, pero no quiero dejar pasar porque, entre otras cosas, me parece que hay mucha gente escuchando esto. A mí realmente me parece una falta de respeto total a las herramientas que tanto le costó construir a los trabajadores y trabajadoras policiales, decir que bueno, que cómo se va a hablar de algo importante, esto de que van a cubrir la alimentación de la policía rural. Hay que ver de dónde salió la partida de alimentación. La partida de alimentación, ¿saben de dónde sale? De la negociación colectiva de los sindicatos policiales. Es una reivindicación de los policías de la campaña. ¿Por qué? Porque tienen un régimen distinto al de otros policías. Porque hacen muchas veces, como algunos funcionarios, régimen semana a semana, en una soledad total y en una campaña que cada vez está más despoblada, y yo de eso no le voy a enseñar al interpelante, cada vez es más difícil rescatarse y no tienen por qué vivir de la voluntad de los pequeños productores de la zona o de lo que le quieran dar. Está muy bien que se le cubra la alimentación a los trabajadores, ¿cómo no? Y es muy importante porque es una reivindicación que ganaron los laburantes, los que están cuidando ese delito rural del que tanto se habla acá. Nunca se había cubierto. Jamás. ¿Ese es el apoyo a la policía? ¿Esos discursos son los de apoyo a la policía? Porque yo me pregunto, ¿hasta cuándo vamos a tener que escuchar lo del apoyo a la policía? Y me pregunto, ¿a qué gobierno le hizo paro por salario y condiciones de trabajo la policía? ¿Alguien se acuerda? Yo me imagino, porque acá está el ex abogado del sindicato policial, lo debe tener muy claro, muy claro. ¿Sabe cuándo hizo paro la policía por salario y por condiciones de trabajo? En el año 2022, gobernaba el Frente Amplio, presidenta, no, ¿verdad? Y en el año 92, gobernaba el Frente Amplio, en el 92, presidenta, no gobernaba. Entonces, hablar del apoyo a la policía con discursos, cuando después hay que ver qué pasa con el salario, con la vivienda policial, con la salud policial, con la salud mental, con qué pasó hasta con el STIP para la policía, es bravo. No podemos poner a unos de un lado y a otros del otro. Ahora, los hechos son los que son, Paro por salario le hicieron a otros gobiernos, que no fueron los frente amplistas. El apoyo a la policía concreto. Otra cosa, la idea de que van a liberar presos. La idea de que van a liberar presos. No es así. Pero entre otras cosas yo le acabo de pasar al interpelante porque tengo muy buena relación con el senador Bordaberry y entre otras cosas me gusta intercambiar información como él hace conmigo, que me recomienda libros, artículos de algún semanario. Le acabo de dar el informe 2012 del comisionado parlamentario sobre cómo fue el proceso de humanización de cárceles. Y él repitió varias veces que la reincidencia en ese momento había sido del 55%. Entonces fui a leer el informe y en realidad usted sabe que la reincidencia va aumentando conforme la gente va pasando tiempo fuera de las cárceles. Por eso el 67% que relevó en el último informe el comisionado parlamentario Petit habla del tercer año. Al tercer año el 67% de las personas reincidió, es decir, volvió a la cárcel. Al cierre del año 2006, la reincidencia para las 700 personas que se habían liberado fue del 22%, mientras la media para la población general carcelaria era del 65%. Y conforme pasaron los años y se siguió analizando, esa reincidencia subió hasta el 39%. Estamos hablando de que igual la reincidencia fue la mitad casi que la reincidencia general que había en Uruguay. Entonces me parece que no son datos menores,
porque entre otras cosas se evaluó el perfil del 80% de las personas privadas de libertad y no fue que se abrió la puerta y se liberó presos. Eso no lo puede decir nadie. Tampoco se puede afirmar que con los mecanismos que se incluyen en una reforma del Código del Proceso Penal, que no tiene sentido discutirlo en esta interpelación ni con el ministro del Interior, porque en realidad vamos a discutirlo como legisladores y legisladoras en el marco de las comisiones que tiene la Cámara de Senadores y seguramente alguna otra que tenga el Parlamento, no se puede afirmar que con eso se va a liberar gente. Ahora, si se habla de mecanismos que sean liberatorios, yo mañana me voy a sentar con orgullo en el panel que va a dar el diputado Rodrigo Martínez sobre justicia terapéutica, que es un debate importantísimo en Uruguay, porque si hay algo que tiene una relación muy estrecha es el uso problemático de drogas y alcohol y cómo se llega a partir de eso a la cárcel en la desatención total de la salud mental, no de hoy, hace muchísimos años. Porque yo recorro las cárceles hace mucho tiempo también, ¿eh? Yo quiero saber cuándo fue la última vez que algunos de los que hablaron acá de embarrarse las patas fueron a ver cómo se pesca un rancho en el módulo 2 de la cárcel de Canelones o en el penal de Libertad, porque en el penal de Libertad acá hay gente que se sorprende de cómo viven las personas privadas de libertad. Pero a mí me tocó ir a donde iban estos técnicos como Ana Juanche a hacer el censo carcelario, a donde iban los otros asesores como Ana Viña, que escribió el libro blanco de la reforma penitenciaria, ir al penal de Libertad a ver cómo había presos que se cortaban de a falange para poder salir un rato, porque hacía 8 meses que no tenían patio. Venir a dar cátedra acá de lo que hay que hacer con las cárceles es vergonzoso. Es realmente vergonzoso, Presidenta. Mandar a los técnicos que hoy están trabajando en la reforma del sistema penitenciario a embarrarse las patas es desconocer la realidad del Uruguay. Lo que sí me parece importante es generar los acuerdos para la descentralización del INR. Y reconozco, y se lo he dicho personalmente al senador Bordaberry, que tenemos varios puntos de acuerdo entre el proyecto que presentó sobre descentralización y por dónde hay que avanzar. ¿Cómo no? Y hemos sido críticos hacia adentro y afuera de la bancada del Frente Amplio. Ahora, necesitamos poder acordar en algunas medidas que sean de mínima para esa reforma. La idea esta que se repitió, que además me parece también bastante efectista, del nosotros somos antichorros. Somos antichorros, se ve que siempre cuando no sean gente que promete que el campo te va a dar 10% de rentabilidad, usa camisa y vota tu lista. No es el debate que necesita la gente ¿eh? No es el debate que necesita la gente. Algunas de las medidas que también tienen acuerdo dentro del Plan Nacional de Seguridad Pública son las que se nombraban hoy, que nombraba incluso el senador García, hablando del plan de cuidado de la frontera. ¿Cómo no? Eso se anunció públicamente también. Lo explicó las autoridades del Ministerio del Interior públicamente en más de una oportunidad. Ahora, también quiero decir que fue un acuerdo de la comisión que la ministra venga no la semana que viene ni de inmediato. Pero como yo soy una persona que tiene códigos y cierta lealtad, a diferencia de otras, les pido que me puedan votar una prórroga. La prórroga del tiempo. Se vota la solicitud. Lo único que voy a decir, Presidenta. 23 en 24. Adelante, senadora. Como todavía yo llegué a un parlamento donde había cierto código, acordamos que viniera luego la ministra, acordamos que fuera más próximo y entre otras cosas había un compromiso familiar de algún miembro de la comisión muy importante que necesitaba que por lo menos retrasáramos 2 semanas la convocatoria. Entonces realmente, Presidenta, me parece una falta de respeto poner un manto de duda sobre la disponibilidad de la ministra. Lo otro, comisarías y traslados de policía del interior a Montevideo. De los más de 1.000 policías que ingresaron, solo entre 2025 y marzo del 2026, el 51% de esos policías, ¿saben a dónde fueron destinados?
a dependencias del interior. ¿Cómo se puede decir que se está vaciando el interior de funcionarios cuando más de la mitad de los funcionarios policiales que ingresaron en el Ministerio del Interior se destinan a Oficina del Interior? Y actualmente hay personal en formación en 10 jefaturas del interior, más de la mitad del país. Y en este mes anunciaban también públicamente que va a haber más ingresos. Y en el caso de lo que es el refuerzo que se hace del INR, que necesita también, no se está destinando efectivos del interior para esto. Son unas 200 vacantes de otras unidades que además se explicó acá en la Comisión Especial de Seguimiento Carcelario cómo se iba a hacer. Lo explicó la propia directora del INR, Ana Juanche, acompañada por el ministro, a todos nosotros, que iban a juntar vacantes de otras dependencias, de otras unidades, que además hay que decir, son menos del 1% de los trabajadores policiales. ¿A quién se le puede ocurrir que esto puede terminar en una afirmación de que se está afectando a los trabajadores del interior? Es descabellado. Es descabellado. Lo de la formación en línea. Acá yo llegué a escuchar que había formación online. Bueno, hay que hablar un poco más con las policías, o capaz que con los gurises, que empiezan los cursos, cuando nos invita el Ministerio del Interior. Pero esta extensión que se hace de la formación policial de 3 meses, la recortaron a 3 meses en el gobierno anterior. Es decir, salía un policía con 3 meses, con un arma en el bolsillo, a cuidar a los uruguayos. A 9 meses se extiende este año. Es presencial la formación. Participa incluso el CEFOPEN en el caso de aquellos que van a ir a trabajar a la cárcel, que son una gran cantidad de los afectados, porque hay un faltante muy grande ahí. Incluso se les está cubriendo el alojamiento, porque si hay algo que conocen los legisladores de todos los partidos es que la provisión de cargos de vacantes de policía muchas veces se hace con gente particularmente que vive al norte del Río Negro. Entonces, es falso de todas falsedades. Y no voy a andar con eufemismos para decir que eso es mentira, ¿eh? Es mentira. Hay que hablar con las autoridades y hay que hablar con las personas que se están formando. Lo que sí también me parece importante decir es esto de que se nombraba la participación en Ameripol. Fue en Bogotá, en diciembre del 2025, y participó Uruguay. Participó en la representación de Clavijo. Mire, yo voy a ir terminando por acá porque realmente me parece que es muy difícil dar un debate por lo alto cuando se hacen afirmaciones de este tipo. Y vuelvo a decir, cuando uno pasa raya y lo único que ve es que el titular para la prensa no es se logró un acuerdo, se va a mejorar. No. El titular es van a liberar presos, que tampoco es cierto. Tampoco es cierto. Y llama la atención que además estas cosas se digan y se acompañen de afirmaciones del tipo yo lo digo o hago esto porque quiero ayudar a construir una mejor política de seguridad. No. Esto del que porque te quiero te aporreo no corre. Uno para ayudar a un ministro no lo interpela. Se sienta con el ministro a trabajar. Y si hay algo que trató de generar este ministro, y nos consta a todos, porque los partidos que están sentados acá nunca se retiraron de los ámbitos de discusión y diálogo del Plan Nacional de Seguridad Pública, es que se generaron no uno, más de un espacio de diálogo. El ministro ha recibido hasta diputados de la oposición que tienen algunos proyectos como el que se toma, que una de las cosas que restituye es la suspensión condicional del proceso. No se puede hablar del cuestionamiento a los mecanismos liberatorios cuando aparece este proyecto. Cuando la legislatura pasada, la senadora Carmen Sanguinetti trabajó con Juan Miguel Petit, a quien le tengo un enorme respeto en lo que fue su pasaje por la oficina del comisionado parlamentario. Le dejó la vara alta a todo el mundo, Juan Miguel.
hablando con todos los partidos, hablando de la importancia de tener redención de pena por estudio y por trabajo, sobre todo para las mujeres. Sobre todo para las mujeres, revienta la cárcel de mujeres. Estamos con 860 plazas nuevas para trasladar a las 5 y nos van a quedar cortas. Ahora, ¿quién los votó? ¿Quién lo aprobó, la modificación esa? ¿Con qué votos? ¿Con los votos de la mayoría? Si el Frente Amplio era oposición y tenía 42 votos el 99. Bueno, hay que revisar la propia conducta cuando se hacen algunas afirmaciones. Pero, Presidenta, yo vuelvo a decir, a mí me parece que la población está esperando respuestas adecuadas. A nadie se le escapa esto de que la seguridad es una preocupación de todos los uruguayos y las uruguayas. Y si hay algo que hay que hacer es trabajar juntos para esto. Pero no con titulares efectistas que generen más miedo. Porque ¿quién piensa que generándole más miedo a la gente le ayuda? Si yo voy y me siento con una de mis tías abuelas, que debe ser de esas, puede ser de esas señoras que si salen a cobrar la jubilación, la arrastran y le quieren la cadera. Y me siento y le digo, mira, mañana van a liberar preso. ¿Le genero una vida mejor? ¿Ayudo a que el Ministerio del Interior sea más efectivo en su persecución contra el delito? No, la verdad que no, porque entre otras cosas no va a pasar. No va a pasar. Entonces, Presidenta, son 12 horas de interpelación. 13 me acota el senador Borbonet. Yo agradezco la información disponible, creo que es muy rica y creo que este es un punto de partida para empezar a construir y para poder ver cuáles son los resultados y evaluar los resultados de lo que es este Plan Nacional de Seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora.